Ok, Fer, entonces, estábamos en este tema de la extradición, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando una persona comete un delito en un país que no es su país de origen, pues se puede solicitar la extradición para que cumpla su pena en el país donde cometió el delito. Sin embargo, hay muchos principios que regulan la extradición. Te voy a poner uno. ¿Qué pasa si una persona comete un delito, como lo que mencionabas hace rato, en México y en Estados Unidos? ¿No? ¿Quién lo juzga primero? A veces sí se hace la extradición formal, la solicitud de extradición formal, y y bueno, ya el Estado-Nación decide si concede la extradición primero en el otro país para que allá compurgue su pena, o si dice, no, primero acá nosotros, y ya cuando salga, si es que sale, pues allá con ustedes, ¿no? Sí depende de muchas situaciones, sobre todo las relaciones internacionales, ¿ok? Eh, Pasó, no recuerdo con quién pasó, creo que fue con Carlos Ahumada, creo que sí, que él cumple su condena, sale y ya lo estaban esperando para llevárselo. O sea, él poniendo un Sí. pie fuera del reclusorio y ya se lo iban a llevar. Pero sí hay, el tema de extradición es vasto, es muy amplio y implica muchas situaciones, pero de manera general es eso, son es a través de tratados internacionales, ¿no? Con un tratado internacional se solicita, o que tienen firmados los países, pueden solicitar la extradición de algunas personas para que vayan a compurgar condenas en otro estado-nación. De, el que, Dime. en el caso que platicábamos de Florence Cassés, ¿por qué se extraditó para allá y por qué allá la recibieron? O sea, hasta le hicieron, o sea, no la fueron a juzgar allá. O sea, fue una liberación fue una liberación que pidió el Estado francés. No, no Es, no, aquí pasa algo, Fer. Aquí pasa algo, con Florence Cassés. Ay, es que es un cúmulo de muchas cosas. Mira, resulta de tal suerte que efectivamente se solicita la extradición, se niega, etcétera, etcétera, porque había cometido delitos aquí, ¿no? Y correcto. entonces el caso llega hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces Ok. los ministros de la Corte empiezan a analizar todo el caso, y la resolución de los ministros de la Corte fue, suéltenla, que quede libre, Ok. pero todo tiene una razón de ser. Claro, ok. El argumento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue que se había violentado o violado el debido proceso. ¿Por qué? Porque hicieron, diría nuestro presidente, ¿no? Hicieron un montaje, tal cual, hicieron un montaje. ¿Qué pasó ahí? Resulta que la policía ya había llegado, la policía ya la había detenido. Es más, se aventaron la puntada de que ya habían detenido a Florence Cassés. Se la llevaron a desayunar. Exacto. Sí, se la llevaron a desayunar. Y luego dijeron, bueno, ¿por qué no le avisamos a los medios de comunicación para que documenten el asunto, ¿no? Y entonces van de regreso con Florence Cassés al lugar donde la encontraron, ya con cámaras de televisión, y simularon nuevamente toda la captura. Sí, Entonces, se violentó el debido proceso, claro. porque además, cuando se la llevaron, se supone que la ley dice que, o dispone, que la persona se tiene que poner inmediatamente a disposición de la autoridad correspondiente. Claro. Entonces alegaban, pues es que no se puso inmediatamente, se tardaron 2, 3 horas en trasladarla, o sea, como por. Claro. Entonces, el que era el director, creo, del Asiedo, dijo, bueno, esto es relativo, ¿no? Poner inmediatamente a disposición, pues todo depende, pues también el tráfico en la Ciudad de México, o sea,
se la sacaron de la manga, Fer, y sí quisieron hacer muchas situaciones que no estaban de acuerdo al procedimiento como debía de haberse hecho, ¿no? ¿De acuerdo? Y además, hubo otra situación. El Estado mexicano, por ser extranjera, tenía la obligación de informarle al consulado francés. ¿Y qué crees? No lo hizo. Pero, por lo tanto, la dejan en estado de indefensión. Todo eso analiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación y entonces dice, se vulneró el debido proceso, por tal motivo, déjenla libre. Y muchos dijeron, es que no, porque sí es culpable. A ver, la Corte no resolvió sobre su culpabilidad, porque no es algo que le corresponda, no es la autoridad correspondiente, pero sí con el tema de la violación de derechos humanos, toda vez que el artículo primero constitucional dispone que todas aquellas personas que estén en el Estado mexicano gozarán de los derechos humanos que consagra la Constitución, todas. Claro, ok. Sí, Bien, no, fue un tema ahí, el tema se puede decir administrativo el que falló y por eso se liberó, ok, de debido proceso. el Por eso, debido proceso. cuando Florence Cassés llega a Francia, la reciben como heroína. ¿Sí? Y eso molestó a muchos mexicanos. Claro, por supuesto, pero al final del día quien hizo mal las cosas fue el Estado mexicano, no siguiendo Claro, el debido proceso, ¿no? Y esa es la consecuencia de, pues de no hacer las cosas bien. Ahora imagínate, fíjate, en un caso como este, que fue de mucho análisis y todo, ahora imagínate si los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son electos por este, por elecciones. ok, sí, Es complicadísimo, de verdad. O sea, quien no conoce de cerca cómo funciona el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y todo el Poder Judicial de la Federación, estamos perdidos porque opinamos a ciegas, ¿sabes? claro. Opinamos sin Ujú. saber. Y la sociedad, no, sí, por la lana. Pues sí, son tipos que ganan muchísimo dinero, pero a diferencia de otros funcionarios públicos, estos sí estudiaron y estos sí saben de lo que están hablando y estos hacen derecho en serio, ¿no? Claro, Esa es la gran diferencia, Fer. de acuerdo, perfecto, mis muchas gracias. Y de nada. Bueno, básicamente eh, nos dice que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la misión fundamental de salvaguardar el respeto al orden constitucional y para ello debe de vigilar como tribunal terminal que las normas de carácter general, los tratados internacionales y los actos de autoridad administrativas se ajusten a la Constitución. Básicamente por eso es el tribunal de la más alta jerarquía, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación se va a encargar de resolver problemas o situaciones que son de carácter constitucional y todo aquello que vaya en contra de la constitucionalidad, ¿no? Básicamente, por eso la nacional tiene tantas prerrogativas. El constituyente que fundamenta según el normativismo todo el ordenamiento, situación en que él como norma se crea los poderes constituidos, limitándolos al servicio de las personas, pues la Constitución es otra cosa más que esta norma jurídica que hace básicamente, en este texto se fundamenta todo el normativo, o sea, toda la cuestión legal del país en todas sus formas, están concentrados en la Constitución. Y como bien lo mencionábamos hace ratito, Fer, básicamente lo que hace la Constitución, que de repente podemos ver que no contempla como todo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Básicamente tenemos leyes reglamentarias de determinados artículos en donde pues se va segregando, por decirlo de alguna manera, todas las disposiciones jurídicas para atender casos en concreto. Entonces, básicamente es lo que podemos entender como la Constitución. Y bueno, la teoría Perfecto. constitucional, dime. No, no, perfecto, mis gracias.
La teoría constitucional clasifica la Constitución mexicana como rígida, considerando que su modificación requiere de conformidad con el artículo 135, el voto de las 2/3 de los diputados y senadores y de la mayoría de las legislaturas de los estados. Y ojo, no sé si habías escuchado que nuestra constitución o las constituciones pueden ser o rígidas o flexibles. Y ya había una disyuntiva respecto a si nuestra constitución era rígida o flexible. Bueno, como podemos ver, nuestra constitución es rígida, toda vez que para cualquier modificación, pues bueno, de la constitución en sí, de la constitución, para cualquier modificación, pues como ya bien lo mencionaba, requiere de las 2/3 del Congreso, pero aparte necesita de la mayoría de las legislaturas de los estados, entendiéndose las legislaturas de los estados tal cual los congresos estatales, ¿no? Como sabemos, tenemos Congreso Federal y tenemos congresos estatales. Y bueno, Una eh, pregunta, Miss. dime. ¿Alguna vez escuché acerca de de que algún estado quiere hacer su propia constitución? ¿Eso se podía? Todos los estados tienen su propia constitución, Fer, todos. Ok, Nosotros en el estado de Hidalgo tenemos la constitución política del estado de Hidalgo y órale. todos tienen cada una su constitución. Sin embargo, hay estados de la República, uno de ellos era Yucatán, que lo que pretendía era independizarse, ser un estado independiente de la República Mexicana. ¿Por Tal, qué? O sea, ¿ya no iba a ser parte del territorio mexicano? no quería, ya no quería ser parte del territorio mexicano, quería ser un estado independiente. Órale, eso no sabía. Sí, sí, te voy a buscar bien el dato, y el año, pero sí, efectivamente quería ser un estado independiente y pues obviamente no, sobre todo por cómo está constituida la República Mexicana, ¿no? Y cómo está constituida constitucionalmente, porque cabe hacer mención que la Constitución dispone dentro de su texto cómo está estructurada la República Mexicana y qué es lo que comprende, ¿no? Y bueno, De vamos a acuerdo. un bien importante constitucional, porque además es parte pues de nuestro día a día, ¿no? Y es el tema de la nacionalidad. Ok. Y bueno, entiéndase por nacionalidad, este, toda aquella que se adquiere por nacimiento o por naturalización, ¿no? Dependiendo del caso en específico. El artículo 30 constitucional es el que dispone el tema de la nacionalidad y nos dice, palabras más menos, que el artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. Para probar su nacionalidad, todo mexicano por nacimiento debe de contar con un acta de nacimiento y todo mexicano por naturalización debe contar con una carta de naturalización. Y aquí viene lo interesante. Per, sí habías escuchado esto de pues, los mexicanos por nacimiento, ¿verdad? Sí, claro. Ujú. ¿Quiénes son considerados mexicanos por nacimiento, sabes? Todos aquellos que nacen dentro del territorio mexicano. ¿Ok? ¿Sí? ¿Nada más? Este, bueno, digo, a ver, haciéndome echando a hablar de la imaginación, incluso aunque estés en territorio extranjero, si estás en un consulado mexicano, también se considera territorio nacional, también ahí se Ah, claro, podría, porque es territorio nacional. Ujú. claro. Y bueno, como dije bien, los naturalizados, no sé quién más. Por nacimiento. Ojo, por nacimiento son las personas que nacen dentro del territorio nacional, ¿sale? Ok, de Los acuerdo, sí. hijos de padres mexicanos nacidos en otro país, pero que sus Ah, padres sean mexicanos. ok, entonces, digo, como comentario, como una situación que está pasando ahorita. Una hermana de mi esposa está embarazada, quiere irse unos meses a Estados Unidos para que tenga la nacionalidad americana,
pero aunque nazca en Estados Unidos, va a tener la doble nacionalidad. Claro, Órale, eso no lo sabía. claro, porque sus padres son mexicanos. Sí, O sea, correcto. adquiere, por ejemplo, fíjate, adquiere la nacionalidad por nacimiento en Estados Unidos, Ajá. de allá, Ujú. pero también por nacimiento adquiere la mexicana. ¿Por qué? Porque sus papás son mexicanos. Padrísimo, eso no sabía. La doble nacionalidad, claro. Ok, perfecto. Obviamente se tienen que hacer los trámites correspondientes, ¿no? Claro. Sí, pues se registra en un registro civil aquí en México. Sí, por ejemplo, yo tengo un sobrino que tiene doble nacionalidad. Él nació en Órale. Estados Unidos, Ok, sí, padre, ¿no? yo pensé que Entonces, iba. lo que se hizo fue, pues se manda a apostillar el acta de nacimiento, Ok. porque la mandas a traducir y que se apostille y todo, para que aquí pudiera entrar a la escuela, por ejemplo, ¿no? ¿A qué se Pero refiere con apostillar? pues es como que un trámite que se hace entre la traducción y como nota que se le hace al acta de nacimiento de que la persona nació en Estados Unidos, pero es hijo de padre y madre mexicano, y es pues una cuestión administrativa para que tengas tu documento. Por ejemplo, su acta de él está el acta en inglés y en la parte de atrás trae el apostillamiento, como que esta anotación de que es mexicano, etcétera, etcétera, la traducción del acta y todo lo demás. Ok, perfecto, Eh, padrísimo. Ajá, y él puede entrar y salir de Estados Unidos sin mayor problemas porque él es ciudadano americano. Americano. Qué padre. Sí, Ok. sí, sí, sí. Entonces, bueno, tenemos la nacionalidad por nacimiento, nacionalidad cuando eres hijo de padre o madre mexicanos, aún nacido en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, ¿tienen que ser los dos papás mexicanos o puede ser nada más el papá o la mamá o Papá o ambos? mamá, uno u otro, Ok, padre, ok. ¿sí? Vale. Y hijo de padres mexicanos, nacido en México, o hijos de padre o madre mexicanos, nacido en el extranjero, ¿ok? Y por naturalización se da de diferente manera. Cuando los extranjeros vienen a México, viven aquí, particularmente con cuestiones de deporte, de ciencia, de cultura, que por efecto de los trabajos que hacen en México, solicitan su naturalización y hay un procedimiento especial para obtener la nacionalidad mexicana. Ok, de acuerdo, Luis. ¿Vale? Entonces, bueno, concepto de nacionalidad básicamente es el vínculo jurídico de una persona con un Estado, que le atribuye la condición de ciudadano de este Estado en función del lugar en el que nació, de la nacionalidad de sus padres o del hecho de haber concedido la naturalización. Entonces, básicamente, la nacionalidad no es otra cosa más que ese vínculo jurídico que une a una persona con un Estado-nación, ¿no? Y bueno, ya la condición de ciudadano se le va atribuyendo de acuerdo al lugar en donde hayan nacido o la relación que tengan sus padres con el Estado donde hayan nacido y así sucesivamente, como ya lo habíamos mencionado. Ok, de acuerdo. ¿Un refugiado se puede naturalizar? ¿Mandé? ¿Un refugiado se puede naturalizar? Sí, sin embargo, primero se tiene que establecer su condición de refugiado. Ok, Bajo qué características, y cuáles son los lineamientos que se tienen que seguir para que pueda primero adquirir la condición de refugiado, ¿no? ok, ¿Qué situación en su país fue tan grave para que él haya decidido solicitar o llegar al Estado mexicano para refugiarse? Y de ahí, pues ya las condicionantes que pide el mismo Estado mexicano
para que se pueda dar la naturalización, ¿no? Ok, de acuerdo. Dentro de la nacionalidad existen algunos preceptos jurídicos que son en latín. Por ejemplo, tenemos tres tipos de nacionalidad, por decirlo de alguna manera, o tres clasificaciones. Una es por el jus sanguinis, el otro por el jus soli y el otro por el jus domicili. ¿Qué quiere decir cada uno de estos? Bueno, el jus sanguinis no es otra cosa más que el derecho de sangre. Acordémonos que en latín jus es derecho. Correcto. Entonces nos dice jus sanguinis, bueno, es el derecho de sangre. Justo lo que estábamos platicando, el hecho de que seas hijo de padre o madre mexicana, No. pues te da por derecho de sangre ser mexicano, aunque Ok, nazca en cualquier parte del mundo, ok, ¿sale? perfecto. De Entonces, acuerdo. de sangre, nacionalidad se adquiere como consecuencia de haber nacido de unos determinados progenitores, poniendo como requisito la nacionalidad de padre o madre o de ambos. Toma como base los nexos familiares de raza y tradición. La nacionalidad es la de los padres, aunque el hijo haya nacido en el extranjero. Entonces, básicamente es eso. ¿Sí queda claro, Fer? ¿Tienes Sí, alguna duda? completa. No, todo claro, mis gracias. Perfecto. Vamos con el jus soli. Y el jus soli no es otro que el derecho de suelo. Ok, Y aquí nos dice que la nacionalidad se adquiere por el lugar de nacimiento independientemente de la nacionalidad. Era lo que ya habíamos mencionado con anterioridad, ¿no? Esta parte de que eh, si una persona que es hija o hijo de padres mexicanos o de cualquier otra nacionalidad nace en Estados Unidos, en Japón, en Camboya, en Italia, en donde nazca, pues bueno, se da la nacionalidad por el lugar en donde nació y a eso se le llama el jus soli, derecho de suelo. Y tenemos el otro jus, que es el jus domicili, que es el derecho de domicilio. La nacionalidad se adquiere por el lugar del domicilio, vecindad o residencia legal, poniendo como requisitos determinados o criterios de arraigo, propiedad, trabajo, etcétera, etcétera. Esto básicamente nos habla de todas aquellas personas que radican durante determinado tiempo en un país y entonces pueden hacer este procedimiento para ser nacionales mexicanos, ¿no? Por jus soli, por el uso de suelo, no por el derecho de suelo, perdón. Te voy a poner un ejemplo. Si has escuchado o si llegaste a escuchar alguna vez que en Estados Unidos tenías determinado tiempo viviendo en Estados Unidos podías solicitar la nacionalidad. sí, tu green card, sí, correcto. Es eso, ese es el jus domicili, Ok, porque de durante acuerdo. 20 años has estado aquí, no has tenido ningún ticket, ¿sabes? Has trabajado, te has portado bien, no ha habido problema, puedes solicitarlo. No Ok, entraste, ojo, no entraste de manera legal, pero trabajaste y te comportaste y todo esto, entonces tienes derecho a solicitar la nacionalidad. ¿Ok? Ya ok, el procedimiento te determina si se lleva a cabo o no, pero al final del día se puede solicitar. ok, de acuerdo. Es obvio, bueno, no quiero obviar. Es diferente la nacionalidad a la residencia, entonces, Sí, sí. sí, porque pueden Puedo tener vivir residencia en Estados juntos. Unidos, pero sigo siendo mexicano, sin tener que tener. Exacto. ¿Sabes dónde lo podemos ver mucho? En los empresarios, por ejemplo, o en los actores, en los artistas, Sí, exacto. ¿no? Que vienen de otros países y bueno, siguen siendo cubanos viviendo en el Estado mexicano, es su residencia. Sí, cierto. Pero cuando optan por solicitar la nacionalidad mexicana y hacen todo este procedimiento, se los dan. Ok, perfecto. Ujú. Vale. Y tenemos el último jus, que es el jus optandi, el derecho de optar, el derecho de elegir.
es el poder de optar por una nacionalidad distinta de la que se ostenta. Tiene lugar cuando la persona puede escoger entre dos o más nacionalidades originarias, o lo que es lo mismo, cuando no cuenta con un derecho de suelo y el derecho de sangre, y puede escoger de entre las nacionalidades a las que tiene derecho. Y un ejemplo, lo que te decía, si en algún momento, por ejemplo, mi sobrino, ¿no? Decidiera elegir como su única nacionalidad la mexicana, puede hacerlo, o la americana, puede hacerlo. Jus optandi, tiene el derecho de elegir con cuál de las dos se queda. Entonces, ¿cuáles serían los de sangre? El de suelo, el de, el de opción, el de Optandi. ¿Cuál me falta? Optandi, domicili. El domicilio. Son cuatro entonces. Son cuatro. Ok, Jus domicilio, de sanguini, acuerdo. jus optandi, jus soli y jus sanguini. Ok, perfecto, perfecto. Bien, todos. Ok, la nacionalidad es el vínculo que relaciona a la persona del Estado o nación a la hora de cumplir los derechos y obligaciones de dicho país. Otro proceso primordial es la naturalización, que consiste en que un individuo lograra obtener la nacionalidad de un país habiendo nacido en otro diferente. Entonces, pues obtener la nacionalidad por naturalización. Me quiero naturalizar mexicano, ¿no? Soy cubano, soy inglés, soy X, pero me quiero naturalizar mexicano, dejando de lado ya el tema de la residencia o los otros puntos de acuerdo a la nacionalidad. Bueno, en este caso la nacionalidad por naturalización, pues, justo, ¿no? Pues optar por solicitar la naturalización de la nacionalidad, si te conviene. Ok, Y perfecto. bueno, pero puedes ir abriendo tu constitución en línea. Ok. Gracias. Mm, Constitución en línea. Listo. Ok, puedes buscar el artículo 34 si eres tan amable. De acuerdo. Gracias. Bien. 34, listo. Por favor, ¿le puedes dar lectura? Dice, son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos. Fracción primera, haber cumplido 18 años y fracción segunda, tener un modo honesto de vivir. Ok. Pregunta del millón de dólares, Fer. Ujú. ¿Qué diferencia ves tú entre ciudadanía y nacionalidad? ¿Es lo mismo? ¿O hay alguna? No, hay diferencia. ¿Cuál sería? La nacionalidad es el que hijo de padre mexicano, aunque sea en otro territorio, o los deseos en México. La ciudadanía ya habla aquí acerca de la mayoría de edad, ya son personas capaces, eso es lo que yo entiendo. Aquí yo tengo una pregunta, digo, no lo había leído Ujú. no tenía pero por ejemplo, dice, tener un modo honesto de vivir, entonces los que son rateros no son ciudadanos. Debería, ¿no? Te voy a decir, ¿Mm? ¿en dónde se ve reflejado, Fer? Ujú, Nosotros podemos decir, ah, bueno, es que Juan Pérez es ratero, ujú, porque sabemos a lo que se dedica. ¿Estamos de acuerdo? claro, sí, de acuerdo. Pero legalmente o jurídicamente, ¿cómo puedes incapacitarle esa ciudadanía? Mm, Pues no, es que, digo, entiendo que un ciudadano pues ya sabe que tiene derecho a voto, además a cosas ya Con eso, legales, ¿eh? Con eso que pues acabas de decir, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo? Yo te aseguro que sí lo sabes, pero creo que no lo dimensionas. por ejemplo, bueno, supone que cuando estás recluido pierdes el derecho al voto.
pero actualmente ya se pierdes tu puede, ya pueden ciudadanía. votar. Ojo, de algún modo tu ciudadanía queda suspendida, Ujú. porque además tampoco eres sujeto para de generar derechos y obligaciones. Bueno, obligaciones sí, pero derechos no. Entonces, no puedes, no eres sujeto de compraventa o de contratar de ninguna naturaleza. ¿Por qué? Porque tu ciudadanía de algún modo está suspendida. No está eliminada, está suspendida. Y un claro ejemplo es ese. Los reos no votan. Ya votan, ¿no? Ya pueden. ¿Sí? Creo que sí, o sea, las últimas elecciones creo que sí votaron. Ah, yo Según tengo yo, mis dudas, ¿eh, Fer? a ver, estoy Porque buscándolo. la calidad de ciudadano queda Sí. suspendida. Dice aquí la página de línea de voto de las personas en prisión preventiva. Esta modalidad se realiza a través del voto anticipado que emitan las personas en el interior de los centros Ojo, penitenciarios. ojo. Ya, ¿Qué diferencia hay entre prisión preventiva y prisión definitiva? A ver, búscate qué es la prisión preventiva. digo, me suena, digo, sin buscarlo, me suena que una prisión preventiva es la que es en carácter provisional en lo que se dictamina tu situación jurídica real, ¿no? Es lo que buscaría, lo que yo sabría. A ver, diferencia entre prisión preventiva. Y definitiva. Prisión preventiva oficiosa y prisión preventiva justificada, ¿qué es esa? No. Sí, de cualquiera de los dos son prisión preventiva. Nada más que una es Ah, oficiosa, o sea, que ya va de oficio por la autoridad. la prisión preventiva automática, o mejor conocida como oficiosa, es el recurso legal con el que se puede encarcelar a las personas inculpadas por un crimen grave, sin juicio y sin sentencia. Por su lado, Correcto. la prisión preventiva justificada es una medida cautelar en la que con una serie de evidencias se puede concluir que efectivamente la libertad del imputado implicaría un riesgo para la procuración e impartición de justicia. No, como que eso no sería. Ah, bueno, vemos, vamos viendo. Si pones atención, tiene mucho que ver con lo que tú me decías hace rato. Si se da esta prisión, ya sea preventiva u oficiosa, este, Fer, Es- ¿por sí, qué lo hacen? Tú lo dijiste, para determinar su situación jurídica, ¿no? Si correcto. estamos hablando de que una persona comete un delito grave y entonces le dan prisión preventiva hasta que se determine su situación jurídica, ojo, todavía no está sentenciado, Ujú, está en está, vías de proceso, de ser procesado. Todavía no se determina su situación jurídica, ok, de acuerdo. ¿sale? Pero Entonces, en presos, no, ok, no, pues ¿cómo crees? ¿Dónde meten la casilla o cómo? ¿Sabes el exacto, riesgo? exacto. Sí, no, de acuerdo, tiene razón. Sí es. Y es que esa es la clave, ese comentario de prisión preventiva. O sea, los votos se pueden para los que están en prisión preventiva, no oficiosa. Prevenir, Ok, por eso de la prisión acuerdo. preventiva, para Todavía prevenir. sus, todavía su ciudadanía no se suspende como tal, hasta que se le encuentra culpable, por así decirlo. Es correcto, Fer. Ok, de acuerdo. Ok, entonces es el 34, bueno, la diferencia entonces radica que pues puede haber personas que son nacionales pero no tienen la ciudadanía. De acuerdo. Ok, ¿Cuándo se supone que adquieres la ciudadanía, Fer? a partir de los 18 años, Ok, ¿y qué es lo que identifica o cuál es tu forma de acreditar que eres ciudadano? con tu credencial de lector. Si no la tienes, Este. aparentemente, suena bien absurdo, ¿eh? Ujú. Pero aparentemente no eres ciudadano. Intenta votar sin credencial. Sí, no, no se puede. Porque no solo es un documento de identificación. Jurídicamente, una cédula profesional es un documento de identificación. Exacto. Es más, te voy a decir una cosa y voy a hacer un paréntesis. A mí una vez me pasó en el banco que quise cobrar un cheque
No llevaba credencial de lector, pero llevaba cédula profesional. ¿Y qué crees que me dijo la de la ventanilla? Mm, no se puede, digo, con cédula profesional, yo diría que no. ¿Por qué? Es, ok, es un documento oficial, pero no ampara la ciudadanía como tal. No, no, La que espérame. ampara es el pasaporte. Momento. Quieto ahí. Para cobrar un cheque, lo que te piden es una identificación oficial, no una identificación que acredite tu ciudadanía. Ojo. Ah, sí, sí es cierto. ¿Tú qué crees que en ese entonces, qué crees que sea más oficial? ¿La cédula o la credencial de lector? Mm, pues la cédula, sí, entonces la cédula. Por, Mm, no sabría decirle por qué. porque la cédula está emitida por un órgano de gobierno, tal cual, por la Secretaría de Profesiones, Sí, dirección de la profesiones, sí. Dirección de Profesiones, Dirección general de profesiones, sí. ¿no? Y no es de Ujú. gobierno. Sí, es de gobierno. Y tal cual que la cédula en la parte posterior trae el escudo nacional. Ok, sí, exactamente. Ujú. ¿Qué hubo? Y aquí voy a otro lado, que eso causó mucho revuelo, ¿eh? El antiguo IFE, porque ahorita es INE. Ujú. IFE, ¿es un órgano de gobierno o era un órgano de gobierno? En teoría es un órgano autónomo. Gracias. Con eso me lo das. Porque si fuera de gobierno, entonces se presumiría presunción en las elecciones, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, si nos vamos en el estricto sentido del derecho y en el estricto sentido de la palabra, identificación oficial, ¿cuál sería? Pues la cédula, Claro, la otra es una credencial para votar, exacto. en Sí, es el estricto cierto. sentido de derecho, ¿eh? Sí, igual el pasaporte, pues es un Ah, no, documento sí, emitido por la claro, el pasaporte Secretaría. también, quien lo emite, la Ujú. Secretaría de Relaciones Exteriores, por supuesto. Sí, y definitivamente digo, tiene razón, porque eso lo emite el gobierno, no un ente autónomo. Es Bueno, como si bueno, tiene las facultades, se le otorgan las facultades. bueno, la licencia de conducir, ¿quién te la emite? El Estado, Por tal o motivo, sea, eh, pues es también sí, también identificación valdría. oficial, sí o sí, por supuesto, ¿quién lo está emitiendo? Exactamente, lo emite el Estado. No es a nivel federal, es a nivel estatal, Pero de todo, pero es Estado, exactamente. claro. Ahorita que estás hablando del tema del INE, eh, yo sí tengo esa duda. eh, ¿Por qué cambió de IFE a INE? O sea, ¿qué tiene que ver? O sea,